Ecobici y HSBC. Con más de 50 millones de viajes, la unión más cercana entre dos puntos. Ecobici y HSBC. Presenta lo que hay que saber. Expansión Daily. El fracking en México enfrenta altos costos para competir con el gas de Estados Unidos. Será difícil que Magni Charters vuelva a volar por adeudos e indemnizaciones, y la seguridad impulsa a la industria del blindaje rumbo al Mundial. Es martes 14 de abril. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Te doy la bienvenida a este episodio de Expansión Daily. Suscríbete y comparte este podcast para que más gente esté muy bien informada. Hoy está conmigo Diana Gante, reportera de Empresas en Expansión. ¿Cómo estás, Diana? Hola, Mónica, buenos días. Muy bien, nuevamente me da mucho gusto estar por aquí con nueva información petrolera. Ustedes ya saben que el mundo no descansa y el tema petrolero en las últimas semanas tampoco. No, y siempre es muy importante, pero en las últimas semanas, como bien dices, ha estado muy movido y nadie mejor que tú para explicarnos la información con la que abrimos. Hablemos de fracking en México y cómo es que el gobierno mexicano está apostando por esta práctica para aumentar la producción de gas natural. Pero empecemos por recordarle a los escuchas del Daily, ¿qué demonios es el fracking, Diana? Bueno, mira, el fracking básicamente es una técnica que permite la extracción de hidrocarburos. ¿Cuáles son las particularidades de ellas? Porque la gente dirá, bueno, pues hidrocarburos nosotros sacamos, somos un país petrolero igual que muchos otros. Bueno, las particularidades de esta técnica es que el hidrocarburo se encuentra. Pensemos en una roca, piensen en tal vez un tabique, solo para ponerlo como en una imagen, y que dentro de ese tabique está el hidrocarburo, ya sea el gas o el petróleo, y tú dices, bueno, ahora ¿cómo saco este hidrocarburo de la piedra? Bueno, pues hay que fracturarla, hay que romperla para poderlo extraer. Básicamente el fracking es esa técnica de poder romper las piedras a través de mecanismos que utilizan grandes cantidades de agua, arenas y químicos que permiten, pues obviamente con muy altas presiones, fracturar estas rocas y permitir la extracción del hidrocarburo. A grandes rasgos y de manera muy sencilla, esto es el fracking, Moni. Y teniendo claro qué es esta técnica, explicamos que el gobierno mexicano decidió apostar por ella justamente para aumentar la producción de gas natural, porque la verdad es que estamos en una producción incipiente de gas natural, y es que en México dependemos en más de un 75% del gas natural que importamos proveniente de Estados Unidos para cubrir los más de 9,000 millones de pies cúbicos diarios que consumen entre el sector energético y el sector industrial. Pero ¿cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? ¿Cuánto producimos en México, Diana? Bueno, fíjate que al día de hoy, aproximadamente la producción de gas natural está rondando los 2,300 millones de pies cúbicos, a veces un poquito más dependiendo de cómo estén las condiciones de producción petrolera. Y la meta que tiene este gobierno federal y por lo cual está considerando emplear el fracking es para elevarlo a 5,870 millones de pies cúbicos. Esta meta, Moni, se tiene considerada cumplirla para 2030. Entonces, estamos hablando de que estaríamos aumentando en un 155% la producción actual de gas natural. Entonces, es un reto importante, Moni. Esto en 4 años, a la mitad de esta crisis en la que está Pemex. ¿Es realista esta meta? ¿Es factible? Fíjate que en términos económicos, y como ya lo hemos platicado muchas veces aquí, Pemex efectivamente es una empresa que enfrenta grandes niveles de deuda, en general problemas económicos que no le permiten invertir la cantidad pues que se necesita para que sea una empresa óptima, ¿no? En una condición operativa favorable. Entonces, bueno, ese es uno de los factores. 2, Pemex, aunque bien podría hacer fracking, sí necesita pues tecnología que tienen empresas privadas en países como Estados Unidos, que bueno, son quienes se han especializado en desarrollar fractura hidráulica, porque gran parte de su producción deriva de esta práctica. Pues sería tecnología que México tendría que traer, que se necesita abrir la inversión al sector privado. De hecho, para poner unos datos, actualmente México perfora entre 100 y 120 pozos. Para que la producción de gas pueda crecer a tal nivel que
se cubra la demanda del país o al menos alcanzar la meta de los casi 6,000 millones de pies cúbicos que plantea el gobierno federal. Ramsés Pech, socio del Grupo Caravia, estima que se tendrían que perforar en estos 4 años que ya mencionamos entre 3,000 y 3,500 pozos. Entonces, bueno, Moni, estamos hablando de brincar de 120 a más de 3,000. Tú dime si crees que pareciera que en 4 años pudiéramos hacerlo. En 4 años. Es un salto enorme y además hay que considerar el factor de que Estados Unidos produce el gas más barato del mundo. Estos precios rondan entre los $2 y $3 el millón de BTU. Entonces, en México, el promedio es de $4.71, estamos hablando de cifras de enero. O sea, lo que en Estados Unidos cuesta $2 o $3, en México cuesta $4.71. En apariencia, el precio mexicano podría competir con el estadounidense, porque uno diría, bueno, de 2 a 4.71 incluso, no es tanto, pero la verdad es que los proyectos implican grandes inversiones. Esta diferencia, pues sí es representativa, ¿no, Diana? ¿O es poquita? No, es una diferencia representativa y ahora hay que tomarlo en cuenta. Estos precios de $4.71 que pueden, para ponerlo en términos generales, pueden rondar entre los $4 y $5. El gas, y hay que dejarlo muy claro, es el gas que hoy ya se produce en México. Más o menos tiene ese costo. El detalle es que solamente esto nos sirve como referencia, porque el gas que provenga del fracking no necesariamente tendría que costar esos $4 o $5. Podría elevarse. ¿Por qué? Porque como ya lo explicábamos, es una tecnología que México no tiene desarrollada, que hay que atraer inversión y que realmente hoy no tenemos claro cuánto sería lo que México o Pemex o las empresas que vengan a invertir tengan que destinar en recursos. Entonces, a lo mejor un proyecto de gas que hoy te produce en $4.5 un millón de BTU con fracking, por el tema de la inversión, podría elevarse a 7, no sé, solamente por poner un ejemplo. Uh-huh. Pero en Europa el gas natural puede costar $20, $30 un millón de BTU, entonces competir básicamente con el mercado más barato, que es el de Estados Unidos, es complejo hoy. Y ya que hablamos de energía y de petróleo, bueno, para todos los países del mundo es muy importante el petróleo, pero uno que ha estado sufriendo al respecto es Cuba, que tiene escasez no solo de combustible, sino de alimentos, de medicinas, en fin, que está viviendo una situación particularmente difícil, y sobre eso hicimos un episodio de Cuéntame de Economía esta semana sobre si es o no es el fin del comunismo en la isla. Ya saben, les dejamos las ligas de los episodios en la descripción de este daily. Y pasemos a un tema que nos interesa mucho, no solo por temas de negocio, sino porque nos encanta viajar. Hablo de que este fin de semana la aerolínea Magni Charters informó que suspendería operaciones las próximas 2 semanas, esto por problemas logísticos, pero la información fue tan de bote pronto, tan repentina, que cientos de pasajeros quedaron varados en aeropuertos, por ejemplo en Ciudad de México, en Cancún. El problema obviamente ya llegó a oídos, a manos, a ojos de la Profeco. Hasta ahora no hay personal en los módulos de la empresa en los aeropuertos y se publicó un boletín con un número telefónico para ayuda en el que no contestan. Fíjate que en esta problemática que, como bien dices, fue anunciada el fin de semana por la compañía aérea, ha escalado muy rápido porque el paro de operaciones se da, viene más bien de un contexto donde no sé si recuerdan un video que se hizo viral hace unos meses, prácticamente en diciembre del año pasado, donde un piloto justamente de Magni Charters detuvo un vuelo que se dirigía de Ciudad de México a Cancún y pues él voceaba que no se iba a realizar pues el viaje debido a que no habían recibido sus pagos durante 5 meses, ni él pues obviamente ni la tripulación que lo acompañaba. Entonces viene siendo una crónica que ya venía, o sea, no esperábamos que se suspendieran las operaciones este fin de semana, pero si vemos un poco atrás, es una empresa que ya estaba dando banderas rojas, Moni. Sí, efectivamente. A ver, ¿de qué tamaño es Magni Charter? ¿Había crecido? ¿Se había achicado? Bueno, según datos de la Agencia Federal de Aviación Civil, en 2015, para hacer la comparación, Magni Charters movió a más de 1 millón de pasajeros en 2015. En 2025 trasladó a poco menos
menos de 209,000. La cantidad se ha reducido bastante y aunque en su sitio web dicen tener 12 aviones 12 Boeing 737, los analistas dicen que solamente volaban con 2 aeronaves. Y pues esto sí explica pues el tema de los adeudos hacia su propio personal, de la mala situación económica en general, y los analistas estiman que costaría varios millones de pesos que Magni Charters volviera a volar, porque además de los adeudos que ya ahorita tienen con el personal de la empresa, como este video que recordabas de diciembre, habría que considerar ya las indemnizaciones a clientes después de lo que está pasando, además de los acuerdos reparatorios con socios comerciales. Y además que tenemos mala memoria en México, pero si echamos un ojito al pasado, a qué ha sucedido con las aerolíneas cuando detienen operaciones, vayamos a los casos de Mexicana, de Aeromar, de Aviaxa, de Interjet, que a lo mejor son marcas que la gente ya no recordamos, pero que eran aerolíneas que se detuvieron y pues ya no regresaron, ¿no? Es un sector con rentabilidades muy bajas y sin apoyos por parte del gobierno. Y Diana, ahora hablemos de una industria que se ha visto impulsada, beneficiada, porque la desgracia de unos es la oportunidad de otros, y hablo de la industria del blindaje. Así es, Moni. Fíjate que la industria del blindaje es impulsada por nada más y nada menos que el Mundial. ¿Y a qué nos referimos con esto? La llegada de diferentes personalidades asociadas al mundo del fútbol internacional, como jugadores, directivos, entrenadores y diversas figuras mediáticas, pensemos en el presidente de la FIFA, han aumentado la demanda de estos blindajes en vehículos. Y tú dirás, ¿por qué? Bueno, pues para nadie es un secreto el contexto de violencia que se ha vivido y que se vive en el país. Entonces, bueno, estas figuras estarán entusiasmadas por venir a México. Sí, además aquí se van a disputar varios partidos del Mundial, pero no están dejando de lado su seguridad. Claro, y protegerse es fundamental. Y la oferta incluye vehículos capaces de contener balas de armas cortas, fusiles y subametralladoras, neumáticos que aún baleados pueden circular a 80 kilómetros por hora, mantas balísticas, trajes antibomba y autos anfibios. O sea, la oferta es muy amplia, muy variada, en un mercado que tan solo el año pasado creció 30%. Y de hecho, podría incrementarse en una cifra similar este año. Y es que las medidas de seguridad que están tomando las personas y las empresas, por supuesto, no son nada más para el día del juego, que bien decías, ¿no? Va a haber varios. Sino se extienden a las semanas de antes, cuando las elecciones van llegando, a los entrenamientos, efectivamente a los partidos, todos los traslados, las actividades paralelas al Mundial. Entonces, no es solamente un día, es una estancia para todos esos partidos en diferentes ciudades. Así es, justamente esta situación. Tú hablas de ese tipo de vehículos y suena increíble cómo necesitarían un vehículo anfibio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que la demanda existe y estas rentas de vehículos está siendo de lo más solicitado. Incluso a estos autos blindados también se está sumando una demanda en la solicitud de chalecos antibalas, principalmente pues para los escoltas que vienen protegiendo a estas figuras mediáticas o celebridades del fútbol y pues que se encargarán del resguardo de las instalaciones estratégicas como los lugares de entrenamiento, las sedes de los encuentros, los hoteles. Y bueno, como ya lo mencionábamos, justamente este blindaje es pues muestra del entorno de riesgo que aún se vive en el país, en una de las 3 sedes mundialistas, que será México, pero particularmente en las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, quienes han registrado más de 2,440 homicidios dolosos, lo cual equivale al 12% de los casi 20,000 casos ocurridos el año pasado. Sí, y hay mucha variedad de servicios, ¿no? Y dependiendo de la zona de la que estemos hablando. De hecho, Leopoldo Cerdeira, que es el presidente de la Comisión de Blindaje Táctico del Consejo Nacional de la Industria de Balística, nos explicó que en la capital, en Ciudad de México, se requiere un menor equipamiento porque el riesgo de la CDMX es de armas cortas. Entonces, lo que hay mucho es nivel 3 de protección, mientras que hacia el norte, en Guadalajara y en Monterrey, el riesgo
riesgo se incrementa porque se trata comúnmente de armas largas. Entonces, hablamos de protección niveles 4 y 5, solamente para que entendamos que pues cada región es distinta, ¿no? También otro servicio que ha tenido mucha demanda es el uso de drones y de sistemas antidrones, que ahí están sobre todo enfocadas para las instalaciones estratégicas, ¿no? Los lugares de entrenamiento, las sedes de los encuentros. Entonces, para darnos una idea de cuánto cuestan algunos de estos servicios, rentar un auto con distintos niveles de seguridad diariamente, por ejemplo, en Ciudad de México, uno con nivel 2 podría costar cerca de 11,500 pesos por un día, mientras que un equipamiento completo, o sea, un nivel más alto de un automóvil, podría iniciar cerca de los 346,000 pesos. Esto solo para ilustrar qué tanto se está moviendo la industria del blindaje en estos momentos. Y bueno, eso no es malo para la industria del blindaje, ¿verdad? Pero habla de una pésima situación. Pero hablando de algo que potencialmente podría ser bueno y que nos está trayendo el mundial, es que se están acelerando las ciudades inteligentes. Pero claro, esto implica ponerlas a prueba, ver qué tal funcionan las innovaciones, y estamos hablando de redes de comunicación, plataformas de gestión de incidentes, sistemas de videovigilancia con analítica, soluciones basadas en datos que van a seguir operando en la vida cotidiana de las ciudades aún después del mundial, pero claro, tenemos que ver que sean viables. Así es, fíjate que Alejandro Posadas, Country Manager de Motorola Solutions en México, explicó que estos eventos marcan un destino que obliga a los gobiernos y a las empresas en general a acelerar la adopción tecnológica para responder a las necesidades de un evento tan grande como un mundial de fútbol. Pero también se convierten en una herramienta que impulsa el resolver problemas urbanos de manera de largo plazo, básicamente. La diferencia ahora es la escala y la sofisticación gracias a la integración de tecnologías como inteligencia artificial, que es capaz de detectar comportamientos anómalos, mapas de calor del delito, el monitoreo cotidiano, entre muchas otras dependencias que se pueden estar identificando. Básicamente la seguridad hoy no solamente está en las cámaras. Sí, sino más bien lo que pasa detrás de ellas, ¿no? Un ciudadano activa un botón de alerta o de emergencia, realiza una llamada de emergencia y se activa una cadena detrás de eso que incluye geolocalización, video en tiempo real, protocolos de despacho, generación de datos, en fin, un montón de cosas que tienen que funcionar de manera correcta en todo el camino, porque si no, pues entonces no funciona. Y a ver, déjame poner un ejemplo básico, ¿no? Por ejemplo, lo que sucedió en el Estadio Banorte durante el partido México-Portugal dejó en evidencia que la promesa de esta ciudad inteligente pues depende de la inversión, porque es necesario que haya una correcta integración en la operación de los sistemas, porque ahí estaba la red, pero pues no funcionaba. Y lo que es cierto es que los retos son que se coordinen todos estos elementos, ¿no? La tecnología funciona plenamente solo si existe comunicación entre los sistemas, estándares abiertos que permitan que haya interoperabilidad y capacidad de acción. Y vinculado con esto, Diana, cerremos con información sobre un acuerdo que va a aumentar la presencia de servicios satelitales en nuestro país. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Expansión Daily. Nuestra colega Ana Luisa Gutiérrez nos cuenta que Vestel, la empresa subsidiaria de Grupo Televisa, firmó un acuerdo comercial con Starlink para revender sus servicios satelitales a empresas en cualquier parte de México, incluso en sitios donde no hay infraestructura terrestre. Justamente los servicios que estará revendiendo Televisa, o bueno, esta subsidiaria de Televisa, corresponden a temas de conectividad directa a dispositivos. Es decir, van a permitir que teléfonos móviles convencionales y dispositivos de Internet de las Cosas se conecten directamente a satélites en órbita baja, lo que posibilita el envío de mensajes, la descarga de datos y la realización de llamadas en zonas sin cobertura terrestre, como desiertos, océanos, montañas e incluso parques nacionales, lo cual podría de volverse una realidad de ser enteramente funcional, cambiar completamente la logística de la comunicación para estas empresas que adquieran los servicios. Correcto, de hecho, la alianza con Starlink dará a Vestel, que lo que hace es basar su infraestructura principalmente en fibra óptica y se encarga de los servicios satelitales de Sky, daría integración, un modelo de negocio y la capacidad de diseñar arquitecturas híbridas a medida. Esto para poder ampliar la cobertura, mejorar la disponibilidad
disponibilidad del servicio y atender tanto a clientes empresariales como a sectores en regiones donde la infraestructura tradicional es limitada o inexistente, como las zonas que ya decías tú hace un momento, ¿no? Y también, muy importante, eliminaría costos de implementación de última milla en zonas remotas, y esto implicaría poder reducir significativamente los tiempos de implementación en comparación con infraestructura tradicional. Así es, fíjate que esta subsidiaria de Televisa, Vestel, se ha unido a la tendencia de apoyarse de los servicios satelitales de Starlink, que recordemos que es compañía de Elon Musk, y pues bueno, a otra compañía que se llama GlobalSat, empresa satelital mexicana, que también ha decidido revender servicios de conectividad, pues para mantenerse activos. Básicamente es apostar al poder enviar un mensaje, una llamada, una información desde el lugar más recóndito del país. O sea, ya no va a haber dónde te escondas, Diana, nada de que no te encontramos el fin de semana para ver si puedes hacer una nota especial. Gracias por estar hoy en el Expansión Daily. Al contrario, siempre es un gusto estar por aquí y volvemos pronto con más información. Muchas gracias, y a ustedes les recordamos que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios siempre en las redes sociales de Expansión, todas @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, con más de 50 millones de viajes, la unión más cercana entre dos puntos. Ecobici y HSBC presentó